Yo soy el economista Edgar Salgado Rodríguez. Estamos desarrollando esta serie de videos para colaborar a los emprendedores y empresarios medianos y pequeños a realizar sus sueños, pero con éxito. Los invito a suscribirse y a dejar sus comentarios y preguntas al final de este video. Recuerden que ya hemos ido entregando parte de este manual del microempresario. En el video 1 explicamos el plan general del negocio. Recuerden que este tiene tres grandes fases. La primera es el estudio del mercado, saber si tendremos compradores y suficientes para nuestra empresa y si ello justifica crearla o no. En el video 3, que es este estudio técnico que estamos realizando ahora, explicamos la fase del estudio técnico. ¿Qué elementos, personas, maquinarias son necesarias para producir eso que queremos vender? Y en el capítulo final, en la tercera parte, se trabajará el estudio financiero, para lo cual los invitamos en un próximo video. Ahora les sugiero tomar papel y lápiz para aprender en este video cómo preparar los aspectos técnicos. Vamos a ver inicialmente cuáles son las variables que intervienen en este estudio. El estudio técnico se refiere a qué recursos vamos a utilizar para producir su producto. Estos elementos son las necesidades básicas de sus clientes. Segundo, el diseño y la cantidad de productos a elaborar de manera permanente. La tercera gran variable de este estudio técnico es los materiales. ¿Cuáles son sus materiales específicos? ¿Cuáles son sus cantidades para establecer luego los costos? El cuarto capítulo sería el almacenamiento. ¿Es necesario prever un almacenamiento? ¿Qué características técnicas tendría? La quinta gran variable es la tecnología. ¿Qué máquinas, herramientas vamos a necesitar? La sexta variable es el personal. ¿Cuántas personas, de qué especialidades y con qué funciones vamos a requerir? La séptima variable es el transporte, definir si hace falta o no, en qué aspectos, qué tipo de transportes, etc. Y finalmente, tomar decisiones, previsiones respecto al local. ¿Requerimos un local? ¿De qué tamaño? ¿En qué ubicación? Etc. Ahora vamos a pensar en engranajes. Usted debe considerar cómo son los relojes suizos, que dan la hora de manera tan exacta. Pues casi que como eso, debe plantearse usted estos temas de antemano y responderlos uno por uno con detalle, porque su éxito va a depender de saberlos combinar, armonizar, es decir, engranar en un funcionamiento simultáneo. Estas 8 variables van a interinfluir en el funcionamiento diario de su empresa. Van a depender unas de otras y por eso la necesidad de saberlos engranar. Sin más preámbulos, vamos ahora a detallar los pormenores de cada una de las variables de ese estudio técnico. Su primera gran variable son los clientes, porque usted va a producir para ellos y de los aciertos que usted tenga dependerá que le compren o no le compren. Recuerde de su estudio previo de mercado, ya estableció cuáles son sus clientes, cuántos son, cuáles son sus costumbres, gustos y necesidades, y téngalos presentes para las siguientes etapas de este estudio técnico. La siguiente variable es el diseño del producto.
Muy probablemente usted ya tenga una visión de cómo va a ser su producto, pero ahora debe pulir los detalles del producto para que le inspiren cómo debe organizar su empresa. B. Calcular los posibles volúmenes de ventas, esos que ya usted previó en su estudio de mercado, y calcular su crecimiento paulatino mes por mes. C. Con base en esos datos, prever las cantidades de producción, pero sobre todo, con qué anticipación deben empezar a elaborarse esos productos para prever el tiempo de empaque, envíos y entregas. 3. Los materiales. Vea esta lista tan concreta que le sugiero. A. Listar o hacer un listado de los materiales requeridos, con nombres propios, y ojalá organizarlos según su importancia en la producción. Hay materiales que son básicos y otros que son secundarios. B. Según las cantidades de producción, calcular obviamente las cantidades de materiales mes por semana o por pedido, de acuerdo a como usted esté planeando su empresa. C. ¿Cuáles proveedores de materiales hay en el mercado? ¿A quiénes les podría comprar? Ojalá haga una lista específica de ella. D. ¿Cómo se deben manejar las materias primas? Dependiendo del tipo de materias primas, usted debe escribir ahora en su plan cómo hay que tratarlas y si es necesario prever algunos elementos, compras, espacios, etc. La cuarta variable serían los almacenamientos. ¿Se van a necesitar espacios para almacenar algunas materias primas? ¿O para almacenar productos en proceso o terminados mientras se entregan? ¿Qué condiciones requiere ese almacenamiento? ¿Vamos a requerir algunas bodegas? ¿De qué tamaño? ¿O podemos alquilar algunas bodegas por horas o por días si es necesario? Recuerde que respecto al almacenamiento de materias primas, usted debe definir cómo es la durabilidad o no. Por ejemplo, para un restaurante, muy probablemente usted puede comprar materias primas para 2 o 3 días nomás, porque se trata de su mayoría de elementos perecederos. En este caso hay que prever bodegas para esos días y de pronto almacenamiento en cuartos fríos. En cambio, para otras empresas como fábrica de vestidos, usted podría tener guardado materiales hasta por 6 meses. Quinta gran variable de su estudio técnico, la tecnología. Vea varios aspectos que debe tener en cuenta. A. ¿Con qué tecnología vamos a trabajar? ¿Esa tecnología se encuentra en el país o hay que importarla? Esto téngalo muy presente porque no es lo mismo conseguir una maquinaria o una tecnología en el país, pagarla en pesos, que importarla y pagarla en dólares como están de caros. B. Podemos combinar algunos procesos hechos con máquinas y otros en forma manual. Esto nos permitiría dar empleo a otras personas y además disminuir costos. C. ¿Haremos nosotros todo el proceso de nuestra fabricación o solo algunas partes y subcontrataremos el resto? ¿Con quién se podría hacer esto? D. Convendría hacer bocetos de los procesos de trabajo. Eso se hace en una hoja para poder prever la necesidad de espacios y organización de personas. Fíjense que aquí va usted teniendo datos para definir luego la sede. E.
hacer la lista concreta de máquinas y herramientas, ojalá con algunos detalles para saber qué máquinas y qué herramientas va a necesitar específicamente, poder ubicar dónde las consigue y también su cálculo de costos cuando pasemos a la fase del estudio financiero. Por ejemplo, en un restaurante, como el ejemplo que estamos tomando, trabajará con estufas comunes o con estufas industriales llamadas en algunos casos marmitas. ¿Qué elementos de conservación o de congelación tendría? Elementos de corte, freidores, extractores, mesas, mantelería, cubiertos, uniformes, tablas de menú, etcétera, etcétera. Esto hay que listarlo cosa por cosa. Sexto, el personal. ¿Qué tipo de mano de obra vamos a necesitar de acuerdo a nuestros productos? ¿Cuántas personas? ¿De qué niveles y especialidades? Usted sabe que hay personal técnico, personal de servicio de unidades, personal administrativo. ¿Cuáles de esos va a necesitar? O usted va a hacer la mayoría de funciones con la colaboración de pocas personas y cómo podría distribuir esas funciones. Eso hay que igualmente establecerlo por escrito. ¿Qué parte de su personal requiere trabajar de tiempo completo? ¿Y quiénes podrían trabajar por horas o incluso por tareas? Esto le permite vislumbrar para más tarde cómo elaborar los contratos de trabajo o los contratos de tarea y también sus costos. Ojalá haga un boceto sencillo de las funciones principales para calcular si con las personas que tiene sería suficiente o si le van a sobrar personas o le van a faltar personas. Finalmente, debe considerar si sería necesaria una capacitación previa de acuerdo a las maquinarias que va a utilizar, de acuerdo a la tecnología, etc. Séptima gran variable, el transporte. Es posible que se requiera transporte para algunos procesos. ¿Cuáles serían esos procesos? ¿Qué tipo de transporte? No es lo mismo en un camión común llevar mercados a llevarlos desde la costa hacia el interior, que necesitaría carros especializados, lo que llaman termoquín. ¿Tenemos posibilidad de comprar algunos vehículos o contrataríamos empresas especializadas? D. ¿Cómo organizaríamos los turnos para no desperdiciar dinero por este rubro? Finalmente, lo referente a la octava variable, el local. En muchos casos, podemos iniciar la empresa en nuestra propia casa. Y así se hace con frecuencia. Pero hay decisiones, hay diseños de negocios que requieren desde el principio un local. Por ejemplo, si usted va a producir y distribuirle a vendedores minoristas, usted no necesita un local hacia la calle, ni en un lugar tan comercial. Usted podría trabajar en su casa o en una bodega cercana y luego llevar sus productos a las tiendas minoristas o hacer que ellos lleguen a usted. Entonces eso le ayuda a definir si necesita o no local. Además, con los estudios que estamos haciendo, ¿de qué tamaño sería ese local? ¿En qué ubicación? ¿Con qué condiciones técnicas? Por ejemplo, de acuerdo a su producto, a su proceso, necesitaría luz trifásica, un aforo adicional de energía, conexiones eléctricas especiales. Necesitaría, además de los espacios normales de administración, producción, dirección, necesitaría secciones específicas para la producción. Esas secciones
comenzarían desde el principio o las iremos abriendo poco a poco? Como puede usted observar, esta planeación con detenimiento de las variables es muy importante para el éxito de su empresa. No se deje tentar de su improvisación. La experiencia nos indica que a veces el microempresario cree que se las sabe todas y deja a su memoria las decisiones. No, señor, porque por eso muchas microempresas se mueren antes del primer año. Es necesario prever todas las cosas, ojalá por escrito, con suficiente antelación, precisamente para hacer lo que decíamos al principio de este video: armonizarlas, saberlas engranar. Entonces le sugerimos hacer las tareas aquí sugeridas. Hágalo con tranquilidad, con creatividad, con orden y siempre por escrito. Los pensamientos del diligente, es decir, del eficaz, ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza, nos dice Proverbios 21:5. Entonces, sea prevenido, sea organizado y verá cómo le va mejor. Recuerde suscribirse abajo y dejar sus comentarios. Amigas y amigos, nos complace haber entregado este contenido. Los invito al siguiente video que trae un tema sumamente importante: el estudio económico financiero. Usted va a aprender ahí cómo calcular sus ventas, sus costos, cómo calcular sus utilidades, qué es utilidad y qué es simple ingreso, cómo llegar a lo que se denomina el punto de equilibrio, en que usted deja de perder y comienza a ganar. ¿Qué decisiones ir tomando en ese interregno, es decir, en ese paso entre el inicio de esa empresa y el momento en que ésta madura y comienza a dejarle utilidades? Entonces espere este nuevo video que se llama el estudio económico financiero. Que Dios les bendiga y que hagan con toda delicadeza y con toda iniciativa ese trabajo que les estamos dejando. Muy buen día.